Gracias. Bueno, pues vamos a leer los 3 versículos que vamos a ver el día de hoy. El 3, vamos a ver el 2, el 3 y el 4. El 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Qué importantes versículos estamos viendo. Estamos viendo que esta es una exhortación a poder estar en ese lugar de refugio, ¿no? En ese refugio secreto. A prueba de toda contención, a prueba de las trampas, a prueba de tantas cosas, ¿no? Y estamos viendo esta parte. Primero empezaba este salmo diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y veíamos precisamente lo importante que hablaba de la confianza en Dios, el hecho de morar en estos lugares, ¿no? Y de que no vaya a ser que ninguno de nosotros estemos alcanzando esta confianza, este reposo por nuestra incredulidad, ¿no? Así como los israelitas tenían esa incredulidad y no pudieron entrar en esa generación a la tierra prometida. Ahora, aquí continúa el salmista con una declaración muy importante. Dice: diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Habla una declaración muy importante porque dice: diré yo a Jehová, de mi boca va a salir esto. Es muy importante. Dios nos llena de bendiciones. Y en este momento, y en este salmo nos está prometiendo un lugar de reposo. Sin embargo, en todas estas bendiciones, Dios quiere escuchar también la respuesta de nuestra boca. Nuestra boca que diga: diré yo a Jehová. Qué hermosas han de ser esas palabras para cada uno de nosotros. Qué hermoso ha de ser esas palabras para que Dios las escuche de nuestra boca. Como el agradecimiento de una persona, como el reconocimiento de una persona a su benefactor, así Dios. Dios lo hace con amor y Dios realmente lo hace porque es movido en amor. Dios nos tiene misericordia y esa misericordia no depende de nosotros. Es de Dios, porque Dios intrínsecamente es misericordioso. Pero qué hermoso ha de escucharse delante de estas declaraciones. Podemos ver, por ejemplo, esa declaración que en Mateo 17, que Pedro le dijo, cuando Jesús dijo: ¿quién soy para ustedes? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el que estábamos esperando. Y por eso Jesús lo siguió bendiciendo. Y qué hermoso también cuando escucha de nuestros labios esa confesión para salvación. Habíamos visto en estos días también, no me acuerdo si en la anterior sesión o aún en el Salmo 90 habíamos visto de cómo Dios se condolía de Efraín cuando Efraín le decía que había pecado mucho, que había desobedecido y que él le dolía la disciplina que había recibido de parte de Dios, porque él iba a corregir su camino. Entonces, esa confesión de corazón que sale a través de nuestra boca, a Dios le agrada. Y bien, dice: esperanza mía. ¿Qué significa esperanza mía? En nada voy a poner mi confianza ni mi esperanza, sino solamente en el Dios de los cielos. El salmista le está diciendo: en mi boca, con mi boca, y esto es porque sale de mi corazón, le voy a decir a Dios: tú eres mi única esperanza. Castillo mío. El castillo mío habla de ese refugio, de ese lugar que estamos poniendo, ¿no? No es un lugar físico, como ya habíamos visto la semana pasada, es un lugar espiritual. En ningún lugar voy a estar a gusto, en ningún lugar voy a estar seguro
en ningún lugar voy a tener tanta paz, sino solamente estando a tu lado, oh Dios. Ajá. Esto me recuerda al Salmo 84, que hace algunos meses lo vimos, ¿no? Que habla precisamente de las moradas de Dios, que dice el Salmo 84 en su versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Sabes cómo es un fruto de que tú realmente tienes un corazón convertido? Cuando anhelas estar en la presencia de Dios, cuando anhelas estar en un lugar que te hable de la presencia de Dios, donde sientas el Espíritu Santo fluir, como en una reunión, en una iglesia. En fin, ¿no? Dice, mi Dios en quien confiaré, mi Dios primeramente. No voy a tener, declaro con esto, dice el salmista, que no hay nada en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, delante de lo que yo me vaya a postrar. Ajá. Ni mis recursos, ni mis logros, ni ninguna otra personalidad destacada, en nada me voy a postrar, sino solamente delante de Dios, en quien confiaré. Esto dice, desde luego, por si fuera poco, en quien confiaré, dice como si en todo este versículo ha hablado de confiar, ¿no? Diré yo a mi Dios, esperanza mía, te estoy confiando, castillo mío, estoy confiando, mi Dios, estoy confiando. Sin embargo, esta es una acción, dice, en quien yo confiaré. Confío hoy y continuamente voy a seguir confiando. Una pregunta, ¿le pones límites a tu confianza? Hoy por hoy podrías decir que tu confianza para con Dios no tiene límites. Si cambia la situación en la que vives, ¿vas a seguir confiando en Dios? Nosotros no sabemos qué venga por delante. Sin embargo, es muy importante entender que es importante hacer estos votos, decir, Dios, sea lo que sea lo que pase, yo voy a confiar en ti. Tú vas a seguir siendo mi esperanza, mi castillo, en pocas palabras, mi Dios, en quien yo confiaré. Ese es el tipo de confianza que Dios quiere. Confío hoy y mañana, pase lo que pase, voy a seguir confiando. Como decía Job, ¿no? Aunque él me matara, en él esperaré. Esa es la confianza que Dios le agrada. Naamán, hay una parte de Naamán muy hermosa que hace este tipo de votos, ¿no? En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 17, Naamán era un militar, era un gran general del ejército enemigo de Israel, el ejército sirio. Y entonces, él era un hombre muy brillante, muy importante, muy querido por su señor, el rey de Siria, pero era leproso. Y entonces, Naamán no tenía, sufría mucho por eso. Y bueno, finalmente la historia es un poquito larga, no la voy a contar porque no quiero salir del contexto, pero finalmente le recomiendan ir a ver al Dios de Israel, que lo puede curar. Después de varias cosas que tampoco tiene caso decirlas ahorita, Naamán es curado de su lepra con una solución muy sencilla. Tan solo era obedecer las palabras del profeta. Cuando se ve limpio, él queda maravillado y trata de recompensar al profeta. Y el profeta Eliseo le dice, no voy a querer nada de ti. Y entonces, él en la posición adecuada le dice, ok, no puedo darle nada a ti, ni a Dios, ni a su profeta. O sea, esto es un favor inmerecido, es por gracia. Y entonces Naamán le dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a un siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Este gran hombre que se había logrado, se había gloriado en muchos logros suyos, reconocía que al único Dios que desde ese momento iba a adorar no iba a ser ni al Dios de Siria, no iba a ser ni a ningún otro Dios que
hubiese aprendido a adorar desde chico, ni a sus propios logros, era solamente a Jehová, su Dios. Ajá. Le llama mucho, tú dirás, oye, pero ¿por qué le pide una carga que puedan llevar 2 mulas, no? ¿Por qué le pide la tierra? Este hombre no tenía muchos conocimientos de teología, obviamente, ¿no? Sin embargo, anteriormente se pensaba que el Dios era privativo de un lugar, era de un lugar. Entonces dijo, este Dios de Israel sí es efectivo. Ajá. Entonces, por favor, permíteme llevar un pedazo de la tierra donde Dios la bendice. Ajá. Bien, continuamos con esto muy interesante. Dice en el versículo 4, con sus plumas te cubrirá. Pero no, ese es el versículo 4, sí es cierto. El versículo 3 dice, te librará, dice, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bueno, si tú pones la confianza en Dios, estás entrando a ese lugar de reposo. Si tú le dices, yo no solamente lo digo hoy, sino lo diré todos los días de mi vida, ajá, y confiaré todos los días de mi vida, entonces estás entrando a ese lugar. Entonces, ¿de qué te va a proteger Dios? Vamos a poner primeramente del lazo del cazador. Ajá. Ahora, hay algo muy curioso, cómo se maneja sobre todo en la Reina Valera. Esta parte del versículo, cuando se refiere del salmista hacia la persona que está exhortando en confiar, empieza a hablar de tú. Oye, qué confianzudo. No, qué familiar. Es como si entrando a este lugar de reposo donde está el pueblo de Dios reposando de todas las aflicciones, llegaras a tu hogar, a tu familia, donde te están esperando, donde te conocen y te hablan de tú. ¿Ves? Es hermosa esta familiaridad en donde Dios te quiere tratar con esa familiaridad, con esa calidez de vivir en la familia de Cristo, ¿no? Si tú no te has convertido, todavía no tienes esa familiaridad, es importante que medites en tu vida, es importante que le pidas a Dios un arrepentimiento. Pero si tú ya eres miembro de esa familia de Dios, puedes gozar con tus hermanos y saber que tú perteneces a esa familia. Bien, lo primero que nos libra Dios es del lazo del cazador. ¿Qué significa esto? Esto no es, en primer lugar, te voy a decir lo que no es. Dios no te promete que no va a haber tentaciones en tu vida. Dios no te promete que no vaya a haber situaciones en donde tienes que definir tu vida y tienes que definirte por hacer lo que Él le va a glorificar, lo que a Él le agrada. No quiere decir que Dios no de repente permita que haya alguna situación sutil o fuerte que te lleve a tambalear y a decir, a ver, es que estoy teniendo muchas presiones para hacerlo, pero yo decido por Dios. O sea, Dios en esta tierra te va a pasar por esas situaciones. Entonces, no quiere decir esto. Sin embargo, acuérdate que no vendrá a tu vida ninguna tentación que no sea medida por Él. Todo lo que venga a tu vida en cuanto a tentaciones, en cuanto a trampas, va a ser perfectamente medido por Él. Y además, tú vas a tener la gracia de tener la palabra de Dios para poder salir adelante de esto. Ajá. Bien. ¿Cuál es el lazo del cazador? Ya lo adelanté un poquito, es esa serie de artimañas, de trampas que te pueden hacer caer en un pecado y que lo peor, te pueden hacer caer en alejarte, apartarte del Señor. Ese es el lazo del cazador. Muchas veces podemos tomar decisiones que nos comprometan para con el pecado. Podemos a lo mejor permitir amistades que siempre nos tropiecen o estar cercano de personas que puedan ser un tropezadero para nosotros, o podemos permitir situaciones en nuestra vida o en nuestro trabajo que nos lleguen a ser verdaderamente un lazo para nosotros. Si tú estás consciente de que está pasando eso en tu vida, retírate. Ajá. O sea, José, acuérdate de José. José no se quedó un instante más, porque un instante más lo hubiera perdido. José inmediatamente se levantó y no le importó vestirse. Ajá.
aunque, bueno, más bien, él estaba vestido, no le importó regresar por sus prendas, con tal de salir del pecado, salir de la tentación. Y eso fue muy importante, por eso José pudo salir adelante. Ahora, muchas veces puede ser una amistad inconveniente, como te digo, muchas veces puede ser una presión de trabajo en situaciones que te lleven a hacer algún fraude o alguna mentira. En fin, hay muchas cosas. Hay algo muy importante, pueden ser muy sutiles todas estas situaciones. De hecho, el buen cazador es aquel que pasa desapercibido, es aquel que no le importa no dormir en la noche o poner muy de madrugada sus trampas y sus señuelos con tal de que el ave caza o que caiga en la trampa. Es alguien que además es muy paciente y que muchos cazadores tardan días, semanas en estar con paciencia atrapando a su presa. Son persistentes. Entonces, estamos hablando de un cazador humano. ¿Qué no será nuestro cazador espiritual? El que quiere cazar nuestras almas, el que quiere cazar nuestra familia. ¿Qué no será? ¿Sabes? Es muy importante. O sea, los animalitos como las águilas y los venados, pues ellos dependen de sus instintos. Ajá. Ellos dependen a lo mejor de las experiencias que hayan tenido. Ajá. Pero ¿sabes qué? Henos aquí más que animalitos. Suena muy chistoso, pero nosotros tenemos la palabra con la cual podamos salir de las artimañas, de las trampas de Satanás para nuestras vidas. Hay un versículo que dice, porque no ignoramos sus maquinaciones, y precisamente el conocimiento de la palabra de Dios te lleva a no ignorar sus maquinaciones. Bien, ahora, el segundo punto, la peste destructora. Ajá. Te voy a decir tampoco qué no es. Dios no te, así como las tentaciones, tampoco Dios te promete que no vas a sufrir enfermedades, que no te vas a contagiar de alguna enfermedad. Dios no te promete eso. Vivimos en un mundo caído y contaminado, y tanto a incrédulos como a creyentes les puede dar una enfermedad, se pueden contagiar. Ajá. Hay creyentes que se han contagiado de esta enfermedad que tenemos ahora. Ajá. Sin embargo, lo mismo que las tentaciones, tú puedes tener certeza de que todo cuanto pasa en tu vida, y aun si así es un contagio, está perfectamente dosificado, perfectamente medido por Dios para tu vida. Ajá. ¿Y sabes qué? Con esta confianza puedes tomar valor. Ajá. No de imprudencia, nunca voy a hablar aquí de una imprudencia, pero sí valor de enfrentar las cosas y no vivir en la zozobra que el mundo sin Cristo vive. Ajá. Una cosa es tener prudencia y otra cosa es que te estés tronando los dedos constantemente con un miedo que no puedas dormir porque dices que mañana me puedo contagiar. Ese no es el plan de Dios. ¿Tú crees que un cristiano así esté creyendo y confiando en Dios? Pues no. ¿Sabes? Inclusive hay creyentes que han tenido la mejor parte de su ministerio cuando hay estos tiempos de plaga. Como Lutero en una peste muy grande que hubo en Europa, estuvo atendiendo enfermos. Ajá. Les voy a hablar hoy de un caso que escuché, que leí precisamente en un comentario, acerca de un cristiano en el siglo XV en Inglaterra llamado Lord Craven. Bueno, Lord Craven vivió en un tiempo en donde se extendió una terrible plaga en la ciudad de Londres. Ajá. Y entonces, al ver que esta plaga se estaba extendiendo al lugar donde él vivía, en Londres, él decidió empacar sus cosas, alistar su carreta, su carruaje, e irse a la campiña, una casa que tenía en el campo en donde no había este problema y en donde era mucho más seguro. Él se disponía ya de su casa, ya estaba listo el carruaje, ajá, ya estaba preparado. Cuando saliendo con la puerta vio a un muchachito, ajá, un pequeño muchachito, ajá, siervo suyo que le decía a otro,
Supongo que como mi lord se marcha de Londres para evitar la plaga, su Dios ha de vivir en el campo y no en la ciudad. O sea, ha de ser Dios del campo y no de la ciudad, ¿no? Porque lo protege en el campo y no lo protege en la ciudad, ¿no? Este pequeño comentario ingenuo de este muchacho cimbró la vida de este hombre, el espíritu de este hombre, y lo llevó a quedarse en la ciudad, entendiendo que él tenía que confiar en Dios estando en la ciudad o estando en el campo, y tenía que además dar testimonio de esto. Este muchacho que le dijo eso era un muchacho esclavo, era un muchacho africano, y él tenía sus ideas de sus dioses del África, ¿no? Pero entonces tenía que enseñarle a él y a muchos otros que podía confiar en Dios aún en medio de esta peste. ¿Cuál fue el final de este hombre? No se contagió, pero sí ayudó a muchos a conocer a Cristo y aún a guardarlos de la enfermedad, ¿no? Ahora, tenemos otro tipo de peste. Y es una peste más destructiva y es una peste que la que tenemos que tener más cuidado. Es la peste del pecado. Es una peste terrible, pesada y contagiosa. Y como consecuencia, así como vemos ahora que está en el COVID, que en todas las partes hay letreros de los síntomas que tienes, también esta peste tiene síntomas, ¿no? Y no debemos de olvidarlos. Ajá. Este pecado o esta peste nos modifica la manera de pensar. Por ejemplo, ¿por qué? A lo bueno le dices malo y a lo malo le dices bueno. Ajá. Nubla tu vista espiritual. La persona infectada, además, es la que menos se da cuenta de la gravedad de esta enfermedad, como el orgullo. Como creyentes, si nos contagiamos de esta enfermedad, podemos perder la sensibilidad al pecado. Tú ves que en el mundo exterior ya no hay sensibilidad al pecado. Uno dice pecado y todo el mundo se ataca de la risa. Bueno, el creyente puede perder esta sensibilidad al pecado. Y también pierdes el apetito por las cosas del reino, por cuidar tu relación con Dios, por leer, por meditar. La única forma de cuidarse es precisamente viviendo bajo la protección del Altísimo, como lo hemos estado viendo. Y una pregunta, ¿cómo te estás cuidando de esta peste? Veo a todos aquí con cubrebocas. ¿Cómo te estás cuidando de la otra peste, que es peor? Ajá. Así como en estos tiempos tienes que cuidado de lavarte y desinfectarte las manos, también tienes cuidado de confesar tus pecados continuamente a Dios. Así como ahora usas tapaboca y careta, en estos tiempos también tapas tus oídos y tus ojos y tu boca de escuchar, mirar y decir cosas que a Dios no le agradan. Acuérdate que Jesús decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino que es lo que sale del corazón del hombre. Y bien, como parte final, les comento el último versículo de esta parte, que es el versículo 4. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí volvemos a hablar del lugar de la protección del Altísimo, de la sombra del Altísimo. Y a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer la semejanza de Dios con un animal, como a un ave. Ajá. Vemos que continuamente se habla de Dios como un ave, como un águila, por ejemplo. En Job, por ejemplo, vemos que en Job, en el capítulo 39, cuando Dios le está hablando de las características de los animales que él creó a Job, habla de dos animales muy peculiares, que las dos son emplumados. Habla de un avestruz y habla de un águila. El avestruz es una mala mamá. Es duro con sus hijos, duros con sus polluelos, los deja abandonados al primer intento de peligro. Y por otra parte, el águila hace piruetas y grandes cosas para poder traer la caza y alimentar a sus polluelos.
Bien, vemos que también se compara a Dios como esa gallina. Nunca se me hubiera nunca se me hubiera ocurrido comparar a Dios con una gallina. Eso se me hace algo como, casi como una blasfemia, pero no es una blasfemia, está en la palabra. Imagínate, pon esta imagen, unos pollitos que cuando hay peligro, cuando hay frío, corren, no sé si los has visto, cómo corren con su mamá, y su mamá los arropa con sus alas. Ahora, esto lo hacen los pollitos de una manera natural. Desgraciadamente no pasa lo mismo con el hombre y menos con las cosas espirituales. Cuando corremos un peligro espiritual, somos como un pollo insensato que quiere enfrentar al mal, que quiere enfrentar a un gavilán, por ahí no. Y no nos refugiamos bajo la sombra de las alas de Dios. Esto mismo se lo recriminó Jesús a Israel. En Mateo y en Lucas, en Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Sabes cómo el Señor Jesús habla de la imagen de la gallina? Pero lo importante es la imagen que te presento en este momento. ¿Sabes? Es importante. Desgraciadamente no corremos como debemos de correr. Pero precisamente para eso Dios trae el quebranto y la aflicción y el miedo para entonces sí correr a la sombra de sus alas. Como dice el Salmo 57:12, estuve viendo y hay cantidad de salmos que hablan de las alas, de la protección en las alas. Y dice el Salmo, este Salmo 57:2, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Por eso Dios trae quebrantos, para que te ampares en la sombra de sus alas. Por último, escudo y adarga su verdad. De esto ha estado hablando mucho Miguel, acerca del escudo, de la fe, y no voy a redundar mucho, pero aquí se nos da la imagen de dos escudos distintos. Probablemente el escudo se refiere a un escudo grande, como un pavés, que cubre todo el cuerpo, y la función era cubrirlo de la lluvia de flechas que venía de lejos del enemigo, ¿no? ¿Y la darga? ¿Qué es la darga? La darga es un escudo pequeño, en forma ovalada o en forma de corazón, muchas veces ligero, hecho de cuero duro, para poder tener agilidad y habilidad en contra de los ataques súbitos del enemigo. De la misma manera, dice, pero ¿cuál es el escudo y cuál es la darga? Dice, es tu verdad. Muchas veces la verdad se utiliza como una manera de protección en nuestras vidas. Hablé de este versículo que dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Pues es precisamente, Dios quiere que conozcamos el meollo de la vida espiritual, que conozcamos las estrategias de Satanás, y eso nos sirve como escudo. Sí, Dios nos da ese escudo, esa protección sobrenatural, pero también es importante no dejar de tomar esos instrumentos que vamos a seguir viendo en el estudio de Miguel seguramente, pero que son esos instrumentos que nos ayudan en el día a día. Uno, a contrarrestar esos ataques que vienen de lejos, que pueden durar mucho, que tocan con nuestra paciencia, y otro, un escudo sencillo y un escudo ágil, que podría decir aquellos versículos que tenemos en nuestra mente y que fácilmente nos pueden sacar de cualquier embate repentino del enemigo. Pues bien, terminamos aquí esta parte. Creo que este salmo todavía tiene mucho que decirnos. Muchas gracias.
anticipación, me quité la máscara. Es muy interesante todos los conceptos del Salmo. La palabra de Dios siempre es consistente en todo lo que nos enseña. Ahora nos toca ver a nosotros precisamente la espada del Espíritu. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y como una espada, es necesario para nosotros comenzar tomando conciencia que la práctica es lo que nos va a dar la destreza para manejarla. Dice en Hebreos 5, 13 y 14, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, por el uso. Entonces, mientras más nosotros trabajemos con la palabra de Dios, más vamos a tener la habilidad de usar los recursos que ella misma nos da, precisamente para nuestra lucha diaria, pues que todos sabemos que enfrentamos a lo largo de esta vida. Sin embargo, también es muy importante hacer notar que los tres elementos de la armadura que son móviles, como el yelmo de la salvación, como el escudo de la fe y la espada del Espíritu, el único elemento ofensivo o totalmente ofensivo es la espada del Espíritu. Aquí el apóstol Pablo usa la palabra rema, que se puede traducir del Espíritu. En otras palabras que se usan en la Escritura, se usa otro término que habla de solamente la lucha espiritual. Pero la palabra rema es la aplicación directa de la palabra de Dios a nosotros, ¿sí? Entonces, hay elementos que son muy importantes. Por ejemplo, en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Aquí no es esa palabra rema, sino es un aspecto general de la palabra donde Dios está otorgando una bendición. Otro versículo en el mismo Efesios nos dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cánticos espirituales no habla de cuestiones individuales o personalizadas, sino en términos generales de lo que es la vida espiritual. Sin embargo, el origen de la espada tiene mucho que ver con lo que Dios nos habla directamente en lo interior a nuestro corazón. Así como en un estudio como este, nosotros podemos ver que Dios, independientemente de las palabras que se digan, la misma palabra de Dios va a hacer un efecto en el corazón de cada uno de nosotros, tocando exactamente las áreas que Él quiere hacer notar dentro de nosotros mismos para que nosotros podamos corregir. Por eso es que la enseñanza de Dios siempre es hacia ti. Dios puede hablarnos con las mismas palabras a todos, pero el Espíritu Santo va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros de acuerdo a lo que Él quiere corregir, de acuerdo a en lo que Él nos quiere edificar y de acuerdo a lo que Él nos quiere instruir. Entonces, por ejemplo, en Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ven ustedes? El Espíritu Santo es el que realmente nos enseña, es el que realmente nos recuerda, es el que en una prueba hace que surja el versículo en nuestra mente para que pueda darnos confianza, llevarnos al reposo y contrarrestar precisamente cualquier tipo de ataque o aflicción que pudiera venir en nuestra vida, de incertidumbre, falta de esperanza. Entonces, Dios quiere que nosotros nos concentremos mucho en la palabra, que la ejercitemos personalizándola, como decíamos la vez pasada, y que tratemos de apropiarla como una forma de vida. Por ejemplo, en 2 Corintios 10, 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Ven? Aquí habla precisamente de que nosotros tenemos un cuerpo humano, tenemos una inteligencia natural, pero nuestras verdaderas armas no son carnales, porque si no, con nuestro propio esfuerzo podríamos cambiar, con nuestro propio esfuerzo podríamos mejorar nuestra vida, con nuestro propio esfuerzo podríamos dejar de pecar. Pero ahí, y para eso Dios puso la ley, todos fracasamos. Si una sola persona, aparte de Cristo obviamente, por sí mismo lograra vencer el pecado, no moriría, viviría eternamente, porque Dios dijo que el que cumpliera todas las cosas de la ley, por cumplirlas viviría, no moriría. Pero vemos que todos morimos, vemos que todos pecamos, como dice Romanos 3:23, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Entonces, claramente Dios nos deja ver que el ser humano no puede por sí mismo cambiar. Pero precisamente cuando nosotros empezamos a usar la espada, esta arma espiritual de origen divino, o sea, no es una espada que uno use físicamente, sino que es un arma espiritual de origen divino que junto con el yelmo y el escudo forman una protección a todo nuestro ser, que nos permite salir victoriosos en todas las cosas de esta vida. Victoriosos me refiero yo a lograr hacer la voluntad de Dios y seguir los caminos que nos marcan. A final de cuentas debemos entender que los caminos que Dios nos marca son los mejores que podemos tener. Cada mandamiento de la Biblia, aunque nosotros en nuestra vida de incredulidad y aún en la actualidad como creyentes nos pueda costar trabajo obedecer ciertas cosas, son una carga. Y las armas espirituales es una carga que Dios lleva. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, todo el peso de la ley en Cristo es quitado porque Él produce a causa del amor todas las cosas. Dicen Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es precisamente esa arma espiritual que nos lleva a confiar en Dios, donde Él hace o produce en nosotros lo que es agradable delante de Él. Ahora, esta espada del Espíritu debe estar en todo momento disponible. Cuando las personas en la antigüedad sabían que venía una invasión o que el enemigo se acercaba, pues se ponían la armadura y se equipaban. Pero esta arma espiritual la tenemos que traer siempre porque nosotros no sabemos cuándo va a venir el enemigo ni cómo nos va a atacar, según se ejemplifica hoy en el Salmo. Está oculto, está esperando. Satanás conoce nuestras debilidades. No le importa cuánto tiempo pueda llevarse
en atacarnos lo planea, lo calcula, pero en el momento que menos lo pensamos nos ataca. ¿Y dónde nos va a atacar? En nuestras áreas débiles. Todos tenemos áreas débiles como creyentes, pero la espada del Espíritu es lo que nos va a permitir salir adelante. Entonces, hay un pastor escocés de la antigüedad, se llama Thomas Guthrie, que dijo: la Santa Biblia es un arsenal de armas divinas. Es un laboratorio de medicinas infalibles. Es una mina de riquezas inextinguibles. Es un mapa de carreteras para todos los caminos. Es una carta de navegación para todos los mares. Es una cura para todas las enfermedades y un bálsamo para todas las heridas. Si alguien pudiera arrebatarnos la Santa Biblia, haría que nuestro cielo perdiera su sol. Y tenía toda la razón, porque aquí en la palabra de Dios tenemos todos los recursos. Imagínense ustedes a Dios, en su infinita sabiduría que planeó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Él sabía todo lo que nosotros, lo que cada ser humano iba a vivir a través de las épocas. Dios nos hace mención de que aún a todas las estrellas conoce por su nombre. Hay millones, miles de millones de estrellas en el universo, para hacernos tan solo concientizar que Él a cada uno nos conoce perfectamente bien, que nos puso en la época, en el lugar geográfico, nos dio los padres que nos dio, porque todo eso que Él planeó iba a contribuir a que nosotros pudiésemos conocer. Entonces, no es casualidad ni dónde vives, ni lo que eres, ni en el ambiente que te desarrollas, sino Dios todo lo planeó. Y esto lo planeó y nos dio a nosotros precisamente esta espada espiritual para que nosotros pudiésemos vencer cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de situación. En 2 Timoteo 3:16, te lo vamos a repetir 3 veces, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces aquí tenemos elementos muy importantes. Es inspirada por Dios, el Dios que creó todas las cosas, que planeó todo antes de llevar a cabo ningún hecho físico, que es infinitamente sabio, nos dejó la Escritura como una guía que nos puede redarguir del pecado, nos puede instruir en su justicia, puede corregir nuestros errores, ayudarnos a corregir nuestros errores y instruir en justicia. También en 2 Pedro 1, 20, 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios, por eso es la palabra de Dios, tiene muchos escritores, pero tiene un solo autor, el Espíritu Santo. Entonces, quien diseñó la palabra, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es el mismo que Dios nos da cuando nosotros nos convertimos. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, yo haré que guardéis mis preceptos, yo haré que los pongáis por obra, añadiendo dos yo haréis a lo que dice el pasaje. Es que Dios es el único, a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo, que nos puede ayudar a vivir la vida que Él pide y que nos puede ayudar a vencer el pecado. Por eso Dios nos da el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo va a usar todos los recursos que hay en nuestra mente, espirituales, hablando de la palabra de Dios, para que enfrentemos cualquier momento de la vida. Por eso es que una persona que realmente se convierte no puede separar de su vida cristiana la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la instrucción específica que Dios va a tener para instruirnos en todo momento, bajo cualquier circunstancia o situación que se presente en nuestra vida, en la diversidad de formas en que puede llegar a nosotros un ataque. Entonces, la Santa
Biblia no tiene errores ni imperfecciones de cualquier tipo. No tiene errores, es perfecta. Muchas personas han tratado de encontrar errores y de hecho, eso se decía desde hace tiempo. Había un premio ahí en Inglaterra que si alguien encontraba un error real en la palabra, iba a tener una recompensa de 10,000 libras esterlinas, pero nunca nadie reclamó ese premio porque al profundizar se daban cuenta de que no había errores. Tampoco la palabra de Dios tiene tacha, imperfecciones, ni ningún tipo de manchas. Es pura y es santa. Y así nos lo confirmó el rey David en el Salmo 19, 7 y 8, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Bien, esto es lo que es la palabra de Dios. Y este es el instrumento que Dios nos ha dejado, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos salir victoriosos en esta vida. No hay otro. También en Proverbios nos dice 35 y 6, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Esto es algo muy importante porque a veces nosotros, de acuerdo a nuestro criterio humano y sin entender la grandeza de la palabra y de las verdades espirituales de Dios, le añadimos, le ponemos de nuestra cuenta. Y esto es algo realmente muy penado. Todas las personas que han tratado de tergiversar las enseñanzas de la Biblia van a tener una condenación. De hecho, fíjese lo que dice Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni le quitarás. Tan perfecta es la palabra que no necesita de la intervención humana ni de nuestro criterio. De hecho, quien llega a torcer las escrituras lo hace por ignorancia. Pero para nosotros es muy importante poder establecer con precisión lo que es el valor de la palabra. La palabra es el libro de instrucción de Dios, pero es un libro divino, es perfecto y además es lo único que nos puede salvar de los peligros de los ataques de Satanás y del mismo infierno. No hay otro elemento que pueda convencer a una persona de que se convierta a Cristo. Solo la palabra de Dios puede hacer ese efecto en nuestro corazón. También en Apocalipsis 22, 18 y 19, y refuerzo esto para que nos quede muy claro de lo importante que es no cambiar nada de la palabra. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por tanto, la palabra de Dios tiene una autoridad absoluta y total. Por eso es que nosotros tenemos que reverenciarla en el aspecto de, si Dios dice esto, Él lo va a cumplir. Si Dios promete esto, Él lo va a cumplir. Y este tipo de fe es lo que nos hace ser victoriosos. La fe es lo que nos da la victoria. La fe es lo que hace que Dios responda a nuestras verdaderas oraciones. Dice Isaías 1:2, dice, oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Oí y escucha, porque habla. Cuando Dios habla y habla a través de su palabra, no hay nada que pueda mezclarse con ello. Su autoridad es absoluta. No puedes tú negociar con Dios porque Dios no se equivoca. No puedes tú decir esto es mejor porque te estás poniendo en un lugar por encima de Dios. Entonces, la palabra también es suficiente precisamente para cubrir todas nuestras necesidades.
Dice en 2 Timoteo 3:16 y ahora 17, ya dijimos el 16 hace rato, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y aquí viene lo importante, para este precepto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la palabra de Dios nos puede hacer semejantes a Cristo y nos puede hacer caminar en perfección. Podríamos decir que en la medida que nosotros vivimos conforme a la palabra, vamos siendo más parecidos a Cristo. Y el objetivo de Cristo, una vez que nosotros nos convertimos, es formar precisamente el sistema de pensamiento que tenía Jesús. El sistema de pensamiento que nosotros los seres humanos tenemos está totalmente afectado por el pecado. Está corrompido. Cuando nosotros venimos a Cristo y Dios nos da el nuevo nacer, nos quita la dureza del corazón, nos da un corazón sensible a su voz y a su voluntad, nos devuelve esa relación con Él, dándonos un nuevo espíritu, pero además nos da ese sello del Espíritu Santo, que es la garantía que nosotros tenemos de que vamos a poder cumplir lo que Dios dice. Ahí, además de todo, nos da la mente de Cristo. Nos da un nuevo sistema de pensamiento que nosotros tenemos que desarrollar. Tenemos un sistema de pensamiento obsoleto, basado en el egoísmo, basado en la conveniencia, basado en la autosatisfacción. Y esto nos lleva a pecar cada día contra Dios y contra nuestro prójimo. Así es el sistema de pensamiento humano. El sistema de pensamiento de Jesús es todo lo contrario. Está basado en sumisión a Dios, está basado en amar a los demás más que a sí mismo, y ahí se acabarían todos los conflictos de la humanidad si la gente realmente lograra esto, y está basado en seguir el camino que Dios nos marca. ¿Por qué? Porque es perfecto. Si nosotros todas las verdades del Señor las meditamos, las entendemos y las aplicamos a nuestra vida, miren lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Quiere decir que el objetivo de la palabra, cuando la creemos, cuando la aplicamos a nuestra vida, va a prosperar dentro de nuestro ser, de acuerdo al propósito de Dios que Él tiene para cada uno. ¿Y cuál es ese propósito? Formar a Cristo en nosotros. No, Cristo es el más alto alcance a que cualquier ser humano podría aspirar ser. Y Dios, desde el momento que nacemos de nuevo, que nos hace sus hijos, ha sido nada más entre paréntesis, para que tú puedas ser su hijo, lo único que tienes que hacer es creerle a Dios, arrepentirte de tus pecados y confiar en el trabajo que Jesús hizo en la cruz, estando dispuesto a dejar tu vida de maldad y de pecado. Si no te cumples estos 3 requisitos, no te puedes salvar. Pero la palabra de Dios tiene esa maravillosa propiedad de ubicarnos exactamente en la realidad, de convencernos de justicia, de pecado y de juicio. ¿Y quién nos convence? El Espíritu Santo, como dice la misma palabra, y cambiar nuestro corazón hacia Él. Entonces, cuando esto sucede, el mismo Espíritu que ya entró en nuestro corazón, o sea, nos hace parte de Dios, de la misma esencia de Dios, es el que va a trabajar en nuestro corazón para moldearlo. Dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, ¿quién es el que realmente responde al llamado de Dios y se convierte? Ese es de Dios. Y entonces la palabra de Dios va a ser su todo. Porque ahí es donde está toda la voluntad de Dios revelada para el ser humano. Y habrá cosas que quizás no se entiendan, como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, tú no te preocupes por cosas que quizás no entiendas. Dios te va revelando progresivamente de acuerdo a tu crecimiento espiritual.
Preocúpate por obedecer lo que sí entendiste, lo que Dios sí te reveló en cada estudio, porque si tú lo rechazas o interviene tu manera de pensar, entonces no vas a ser edificado y la palabra de Dios no traerá en ti ese efecto transformador. Porque por eso es tan importante que nosotros atendamos con diligencia todo lo que Dios nos dice. Pero todo aquel que niega y contradice, prácticamente está solo evidenciando que su vida no le pertenece a Dios. Un poquito más adelante, ahorita es muy importante hacer este planteamiento, que es lo que vamos a ver en este estudio. Vamos a ver formas más prácticas de cómo usar la palabra. Pero ahorita es muy importante plantear exactamente la importancia de la palabra para que tengamos un fundamento, una base. Recuerden, la piedra angular es Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender la importancia de la palabra para que después podamos aprender a usar esta espada del Espíritu que nos va a ayudar a luchar en cualquier guerra, contra cualquier ataque, contra cualquier ataque silencioso, etc. Entonces, tristemente nosotros vemos que hoy en día muchas personas, la mayoría de la humanidad, busca sus respuestas en todos lados. Yo me he topado con personas que dicen, oye, ¿y ya leíste ese libro, y este otro libro, y este otro libro? Y le digo, no, yo leo la Biblia. Y la gente a veces no entiende la importancia de la palabra y creen que por leer muchos libros ya saben mucho, por leer todo tipo de filosofías, pero su mente no cambia, su vida no cambia. Por eso Salomón al final del libro de Eclesiastés dijo, no hay fin de hacer muchos libros. Y en mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces nosotros vemos hoy en día miles de religiones creadas, aún cristianas, decenas de religiones cristianas que no siguen cumplidamente lo que la palabra de Dios dice. Y esta es precisamente la estrategia del diablo, usar parcialmente la verdad, mezclarle la gota de mentira y presentarla al mundo. Por eso es tan importante que nosotros sepamos que la palabra de Dios es 100% verdad. Una falsedad, una gota de mentira, ya no es la palabra de Dios. Y Satanás tratará de hacer que nosotros mezclemos nuestro criterio, otras filosofías, lo que otros dicen. Ustedes no se preocupen por lo que piensen o digan los más. Muchas de las personas también se van con esa finta. No es que todos dicen esto y todos dicen aquello. Y sin embargo Jesús dice, ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el trabajo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pocos. Muchos son llamados, dice la Escritura, pocos escogidos. Porque muchos prefieren seguir bajo sus propios criterios y forma de pensar, porque así se sienten seguros. Tristemente, la humanidad siempre tiende a caminar sobre su camino seguro. A mí me enseñaron esto, mis padres me dijeron esto, y sobre esto voy a caminar porque eso es lo que me enseñaron. Pero el único elemento que puede destruir todo esto es la palabra de Dios, porque la misma Escritura nos dice, nuestros padres nos enseñaron como a ellos les parecía, pero Dios nos enseña para que participemos de su santidad. Este es el capítulo 12 de Hebreos, ¿sí? Nuestros padres nos enseñaron lo que ellos pudieron, pero Dios nos enseña para que participemos de su santidad. Entonces, la fuente de la verdad es de Dios. Y está involucrada la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad, los hombres y las mujeres, el bien y el mal, el cielo y el infierno, la condenación y la salvación. Y todo esto está narrado en la palabra de Dios. Por eso es tan importante, porque ahí vamos a aprender
a ver las cosas, no desde nuestro propio punto de vista, ni del criterio de otros seres humanos que todos van a la perdición, sino desde el punto de vista de Dios. Dios es el único ser, porque es omnipresente, omnisciente y omnipotente, que conoce todos los aspectos de todas las variables que pueden existir, y en su palabra nos da el camino exacto y preciso por el cual nosotros tenemos que caminar. Proverbios 8:34 dice, bienaventurado, que también se puede traducir feliz, alegre y dichoso en otras traducciones, el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Tienes que esperar en Dios, velar, buscar todas tus respuestas en la palabra de Dios. Y mientras más lo hagas, más te vas a ejercitar en el uso de la palabra, y eso te va a hacer diestro en la vida para no irte con la finta. Lucas 11:28 dijo, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En la escena de cuando tu madre y tus hermanos vienen, él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que oye la palabra de Dios y la guarda, ese es mi padre, mi hermano y mi madre. O sea, es más importante que tú mismo y que todo lo que has aprendido es la palabra de Dios. Y obviamente también es la fuente de nuestro crecimiento espiritual. Ninguno de nosotros, vamos a suponer que tú naciste de nuevo, ya eres hijo de Dios, ¿te quedarías ahí si no usas la palabra? Recuerda el primer pasaje que vimos, de Hebreos 5:13. Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no mezclada con criterios humanos, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quieres tú seguir adelante en la vida cristiana? Usa toda la palabra, solo la palabra. Ahí está la más grande sabiduría. Este mundo vive en confusión y estamos llenos de problemas, como se ve. Este mundo se está destruyendo porque hizo a un lado la sabiduría de Dios. La ha desechado. Entonces, dice, o sea, la misma palabra también nos da poder espiritual. O sea, ¿qué es lo que te hace caminar con aplomo en la vida? Es vivir seguro. Una persona que es segura, seguramente va a lograr muchas más cosas que una persona insegura. Estas son de acuerdo a los conceptos de esta vida. Tú puedes estar engañado en tu seguridad, pero como la palabra de Dios es verdad, nada te puede dar más seguridad y certeza de las cosas que lo que Dios dice y promete en su palabra. Entonces dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Ahí está. Hay muchas cosas que están en lo profundo de tu corazón, que tú ni siquiera entiendes de ti, pero la palabra tiene la virtud de aflorar, de sacar a flote todas aquellas cosas escondidas de nosotros mismos que ni nosotros entendemos. ¿Alguna vez cuando has estado en una prueba, por ejemplo, te has reprochado a ti mismo diciendo, ¿por qué no puedo confiar? ¿Por qué no puedo creer en Dios? ¿Por qué no puedo tener fe? Siente, ahí está la promesa, ¿y por qué no la puedo creer? Y quiero decirte una cosa, la incredulidad te hace tomar tu vida en tus manos y salirte de la voluntad de Dios. ¿Pero por qué no puedo creer? Entonces Dios, que todo lo sabe muchas veces, a través de lo que permite en nuestras vidas, lo hace para que nosotros entendamos qué áreas de nuestra vida no están bajo el dominio o el control de Dios. Entonces, muchas de las pruebas, por eso son dolorosas, solo nos muestran que hay áreas de nuestra vida que no le hemos rendido a Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, existe lo que se llama el proceso de santificación. ¿Sí?
Recuerden, 1 Corintios 1:30, el cual mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría para convertirnos. Una vez que nos convertimos, proceso de santificación y luego viene el proceso de redención y glorificación. Todos los creyentes, desde el momento que nos convertimos hasta el momento que Dios nos lleva a su presencia, estamos en el proceso de santificación. Somos como un niño recién nacido, cuando nos convertimos, que Dios va a instruir y va a hacer crecer y madurar. Y así como un niño, al principio no va a poder dar pasos, luego va a caminar con seguridad, luego ya, cuando lo domine, va a caminar bien, luego va a correr, etc. Así es la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, otro ejemplo, la alimentación. Cuando un niño de recién nacido no se alimenta adecuadamente, lo más probable es que cuando sea adulto padezca de muchas cosas y de muchas enfermedades. Pero un niño que se alimenta adecuadamente, que su madre tuvo el cuidado de alimentarlo bien, de ver por su salud alimentos que no le hicieran daño, etcétera, lo más probable es que de adulto sea una persona sana. ¿Y por qué iba a ser diferente hablando espiritualmente? Tú a lo mejor, si eres salvo ya, naciste de nuevo, pero has desechado el seguir cumplidamente los mandamientos del Señor y puedes estar creciendo raquítico en tu vida espiritual, con muchas lagunas y problemas. ¿Y qué crees? Eso te va a llevar a sufrir más, ¿no? Como veíamos hace ratito, el Proverbio 8:34, ¿no? Bienaventurado, es feliz, alegre y dichoso el hombre que me escucha. Bienaventurado. Todos en la vida queremos ser felices de alguna manera, ¿no? Nuestros conceptos de felicidad, lógicamente, también están errados, porque nosotros relacionamos nuestra felicidad con el pecado. Pero Dios nos empieza, a través de su palabra, a instruir en lo que es verdadero, correcto y recto. Y te voy a decir una cosa, no hay mayor felicidad en la vida de una persona que saber que camina bajo la voluntad de Dios, que está en armonía con su Creador, saber que Él le oye en las peticiones que haya hecho. Si no, Jesús no hubiera dicho, hasta ahora no pedís, pero pedid en mi nombre y os será hecho. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque fue el que cumplió, fue el que murió por nosotros y es el que intercede delante de Dios ahora que está en el trono. Pedid y os será hecho. Entonces aquí donde el diablo nos ataca es tratar de desvirtuar la palabra en su verdad absoluta para que dudemos. Y si dudas, dice la Escritura, todo el que duda es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, Hebreos 5:13, ¿verdad? El que duda es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Bien. También la palabra de Dios es una fuente de guía espiritual y dirección espiritual. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Lámpara, tú vas caminando y vas viendo dónde pisas. Lumbrera te da todo el panorama hacia adelante. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, difícilmente vas a caer, difícilmente vas a tropezar, difícilmente vas a llegar a un barranco que no veas y te vayas al precipicio si tú estás siguiendo la palabra de Dios. Pero además, y hablando un poco de las plumas, ¿no? Es fuente de consuelo. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para que nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate, la paciencia, porque vamos a esperar en Dios a que Él responda en el momento adecuado. Él siempre va a ser oportuno. Hebreos 4:13 dice, no, 4:16 dice, se me fue de momento, bueno, a veces se va. Esto ya lo compartió Carlos hace no mucho, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, pero aquí el punto importante es para hallar gracia para el oportuno socorro.
Dios nunca va a llegar tarde cuando esperas en Él. Aparentemente puede tardar, y cuando tarda, ¿sabes qué? Tiene una razón de tardar. Hacernos crecer en el fruto espiritual que Él quiere darnos. Entonces, Él nos va a consolar por medio de las Escrituras para que tengamos esperanza. ¿Y qué es esa esperanza? Sí, diciendo de otra manera, Dios, si tú prometes esto, es una realidad en mi vida. ¿Y qué pasa si Dios promete algo y tú sabes y crees que es una realidad en tu vida? Vas a estructurar tu vida de acuerdo a la promesa. Eso es la fe. Así de simple. Sí, por ejemplo, y ese ejemplo lo he usado mucho. Si alguien te dice, oye, no ahorita en la pandemia, claro, en otro tiempo, te invito a comer en mi casa ahora y te voy a dar barbacoa, ¿no? Entonces tú llegas, te paras en la mañana, no dices, no voy a desayunar mucho porque la barbacoa es pesada, pero es rica y quiero comer bien, ¿no? Preparas tu mente y todo el entorno. No me voy a poner una camisa blanca porque se me cae grasa, una negrita para que no se note, y cosas de ese tipo, ¿no? Un pantalón elástico para que cuando me inflame no se note tanto. O sea, te empiezas a preparar, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo chusco, pero en realidad, cuando nosotros creemos una promesa, conformamos nuestra vida a ella. Y ahí nosotros tenemos que probarlos. Tú puedes decir, Dios, tú prometes esto, y lo creo. Pero sales y haces lo que te da la gana. Entonces, ¿estás creyendo realmente? No. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos ayuda a estructurar nuestra vida de acuerdo a lo que Él promete. Y esta misma palabra nos da esperanza. Y esta esperanza nos lleva a la victoria. Dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando tú esperas en Dios y cumples todo lo que Él dice, Él aplastará a Satanás bajo tus pies. Él va a estar insistiendo, pero que tú creas la palabra y la vivas, va a derrumbar todas sus estrategias malévolas que tienen como objetivo dejar de confiar en el amor de Dios, dejar de creer que Dios todo lo que promete lo cumple, hacerte pensar que Dios ya se enojó contigo porque pecaste y te abandonó. Cuando la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo eso va a suceder, ¿sí? Entonces, ahí le vamos a leer. Mediten sobre esto, porque no hay cosa más valiosa que la palabra de Dios. Es el legado de instrucción que Dios nos dejó para que pudiésemos vivir rectamente conforme a lo que es su voluntad. La próxima vez vamos a ver ya este uso práctico, pero ahorita es muy importante que nosotros nos quedemos con esto, el valor de la palabra de Dios. Y como bueno, ahorita vimos muchos conceptos, recuerden algo muy importante. Después pueden verlo en YouTube y anotar los conceptos. Ahorita es muy importante escuchar y aprender. Ya en la próxima vez les voy a poner un ejemplo muy interesante respecto a esto. No sé, ahora vamos a las dudas, si del Salmo alguien tuvo alguna duda. Sí, vamos a orar. Cierto. Padre bendito, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias, Señor, por hacernos ver a través del Salmo toda la protección que tú tienes y ofreces para nosotros, porque nos amas y nos cuidas, sobre todo cuando ya ponemos nuestra confianza en plenitud en ti. Y por cómo nos has hecho ver a través de esta primera parte de la espada del Espíritu el valor de tu palabra. Gracias, Padre, por habernos dejado tu palabra como un legado que nos puede dar la certeza de las cosas y la seguridad de que si nos conducimos de acuerdo a sus principios y a lo que ella enseña, terminaremos victoriosos y tú aplastarás a Satanás bajo nuestros pies. Cuídanos a todos, guárdanos en tu palabra,
Tu palabra es verdad y no permitas, Señor, que la mentira de Satanás nos haga desviarnos nunca, ni en el menor grado, de las enseñanzas, verdades y verdades de tu palabra. Antes, enséñanos a meditar en ella cada día, a ponerla en práctica, a aplicarla en forma eficaz, para que cada día seamos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo y tú puedas formar en plenitud a Cristo en nosotros. Cuídanos a todos, cuídanos, Padre, de cualquier contagio y también, Señor, a los que hoy padecen de alguna enfermedad, pues tú sánalos pronto. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.